diseño. El diseño como materia, como principio creador. Porque el diseño es eso, es un acto creador, en donde pues es diferente a copiar, diferente a replantear o hacer un tipo de ensayo con otro tipo de materiales, ¿no? de formas, en que a la final termina siendo un poco la copia. El diseño obedece entonces a ese concepto de creación. Y igual que se organiza una forma, también nosotros tenemos que diseñar la forma de cómo vamos a diseñar. Tenemos que organizar la cabeza bien para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esa parte, Carlos, qué pena, sí. Esa parte me gusta mucho y yo creo que se identifican muchos, es como diseñar la manera de diseñar. Sí. A veces tenemos tantas ideas y como que decimos no ¿cómo sabemos. ¿Cómo le doy orden a eso? O sí, cierto, muchachos. Entonces podríamos decir primero que hay una parte funcional y hay una parte expresiva en todo diseño. Lo funcional es lo que compete, la parte, lo que yo voy a hacer, una silla o voy a hacer un mueble, pues un armario, o el caso de la ropa, ¿no? Una prenda para vestir, una camisa o un delantal. Bueno. Entonces primero existe ese elemento, que es la parte funcional. ¿Para qué sirve y qué es lo que voy a construir? Luego viene la parte expresiva, que es donde entra la belleza, donde entran las formas de cómo se va a ver diferente al mismo delantal que otro tiene, que toda la vida ha estado. Entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? Entonces, esa es la parte expresiva. Esa parte expresiva es la que nos hace a nosotros trabajar para poder buscar un buen diseño. Pero en ese proceso del diseño caben algunos aspectos en esa organización, ¿no? Entonces podríamos decir primero que hay una causa primera, una causa prima, ¿de qué se trata? Yo voy a hacer un zapato, voy a hacer una camisa, voy a hacer un asiento, una silla. Entonces, primero existe eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esa causa primera. Y después viene una causa formal, que es para qué tamaño debe tener con respecto a la... Entonces viene lo que es la ergonometría, viene lo que es todo ese tipo de manejo de la parte de la forma, cómo es que todo esto que hemos estado hablando se puede organizar de una manera con medidas, que se acomoda pues para poder decir que el diseño, ya sea de un automóvil, de un traje, de una olla, tenga esa condición, ¿no? Porque supongamos en el caso del diseño, Carlos, hay mucha gente que diseña chaquetas, hay mucha gente que diseña vestidos, pero entonces en lo que tú dices es, bueno, voy a diseñar, primero es qué voy a diseñar, porque yo no puedo diseñar de todo, sí. Sino como qué voy a diseñar y lo que voy a diseñar, cómo lo voy a, como qué forma va a tener, qué tamaño. Sí, porque hay gente que diseña cosas súper grandes, como ropas muy amplias, o gente que... esa sería la causa primera, qué es lo que voy a diseñar. Pero luego viene la parte formal, o sea, cómo me tengo que acomodar. Si es una silla, tengo que buscar la ergonometría. Yo no puedo una silla muy alta ni muy bajita, tiene que tener una medida que ya más o menos está establecida. Entonces, esa es otra condición que me obliga a mí a diseñar, que tengo que tener en cuenta. Luego viene la parte de la materia, parte material. ¿Con qué material voy a trabajar? Con un costal, con un paño, con una seda, en el caso de las prendas, ¿no? Sí. ¿Qué material voy a utilizar? Si es la silla, voy a hacerlo en bejuco, voy a hacerlo en madera terciada, voy a utilizar maderas muy finas. Entonces, de acuerdo a eso, también me obliga el diseño, de acuerdo a la materia, a lo que yo voy a trabajar, a buscar mi diseño. El mismo material me obliga también a diseñar de cierta manera, ¿sí? Y luego viene la técnica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué materiales? ¿Qué herramienta tengo para hacer eso? Porque yo no puedo pensar diseñar algo que no lo puedo construir porque no tengo la máquina, no tengo la herramienta para hacerlo.
Entonces, todas esas limitaciones van haciendo también que el diseño no solamente sea una creación de mi capacidad histriónica de poder hacer cosas magníficas, estéticas, ¿no? Sino que también estoy obligado a todas estas partes, a la parte formal, a la parte técnica, a la parte de la materia. Todo esto me organiza, me ayuda. No, yo les decía a los chicos, cuando ellos estábamos trabajando en la parte del brief, que tienen que pensar también mucho en la parte económica, ¿no? Sí. Y en la parte también, porque uno, el dibujo puede con, digamos, el boceto puede con muchas cosas. Sí. Entonces yo hago mi boceto fantástico con una cantidad de puntas, de cosas, y les digo, pero ustedes han pensado esa punta, ¿cómo la van a confeccionar? Sí. Si quieren tener esa caída o esa estructura, ¿con qué tela lo van a trabajar? Porque tenemos que no solamente hacer el diseño, sino estar pensando al mismo tiempo, ¿cómo hago el molde? ¿Cómo voy a coser? Esa es la parte técnica en donde el diseñador a veces tiene que recurrir a un buen cortador, a un buen diseñador de moldes, al que yo quiero que, como tú dices, ese cuello saque esa punta. Yo no sé hacerlo, pero yo voy a buscar que me lo haga, ¿no? ¿Y qué material voy a hacer para que esa punta salga? Porque si es con una tela que es como para hacer cortinas, pues no va a sacar esa punta nunca. ¿Sí? Y en el caso de ellos, que ellos tienen que hacer todo, porque ellos tienen que, en este momento nos toca hacer todo, diseñar, hacer el molde, coser, ir a conseguir las telas, y están en un momento en que todos lo saben muy poco. Entonces, es crear algo básicamente desde unas posibilidades muy limitadas, pero tienen que también ser un poco sinceros con sus alcances, ¿cierto? Como bueno, entonces ahora entramos a otra etapa. Ya hemos visto todas estas limitaciones o obstáculos que tenemos pues, que vencer para poder llegar junto con eso, con la parte económica, ¿no? Pero entonces ahora pasa lo ¿qué es el diseño? Entonces es el cerebro el que trabaja, el que hace ver algo diferente, y la expresión bello tiene que ver con armonía, con conceptos de armonía. Entonces el cerebro está conectado por el ojo. ¿Y qué es el primer análisis que hace un ojo? El contraste. Entonces tenemos que el contraste puede ser no solamente de blanco y de negro, sino de color, de volumen, de temperatura, de forma y de la textura. Y bien la textura visual, que es todo un elemento para trabajar y saber manejar el contraste con esa textura. Porque el contraste es el sostén de la forma, el contraste es lo que hace que tu trabajo se destaque. Si no, entonces queda, sin contraste es blanco sobre blanco. Bien, que también es, como el diseño, todo eso también es válido. Y con el contraste viene lo que les digo, lo de la textura visual. Entonces, se plantean en el diseño plano, porque ustedes trabajan en 3 dimensiones, pero en el diseño plano se puede trabajar las relaciones de la figura y del fondo, que es lo que hace el que estampa, el estampador, el que va a hacer diseño sobre la tela. Él tiene que hacer un trabajo de figura y de fondo. Yo puedo hacer que la figura se porte como un espacio vacío o como una superficie plana. Todo eso lo consigo a partir de mi diseño. Y eso hace que lo que yo voy a desarrollar tenga ese lenguaje, ¿no? Porque ya estamos metiéndonos en el mundo un poquito del arte, y el arte es el arte simbólico, sobre todo el arte pues figurativo, el arte que comunica, muy lleno de símbolos. Yo te voy a hacer una pregunta en este caso, Carlos, ya que estamos ahí. Muchos de los chicos que están haciendo sus diseños van a hacer estampaciones. O están en esa parte de que quieren hacer estampaciones o quieren hacer bordados. Pero la estampación tiene que contar la historia de lo cierto, porque la prenda es como, ahí la prenda sería como que como nuestro lienzo en este caso. Sí, esa es la parte. O es parte también de la historia, ¿cierto? Sí, él puede connotar y denotar, es decir, la connotación sería el cuento de la historia, donde hay una narración, y la denotación es la calidad de los contrastes.
el color, de la forma de estampado, puede ser muy abstracto, sin tener que contar una historia. Ya, exacto. Ya no habría esa historia. Y dentro del contexto de la relación de la figura y del fondo, aparece un criterio que se llama cerramiento, que es cuando, digamos, 4 puntos arman un cuadrado, ¿sí? Como yo con mi obra, con mi trabajo, al hacer las 3 dimensiones, meterme en el volumen, las 3 dimensiones, puedo hacer un cerramiento con simplemente poner ciertos elementos que al girar me producen esa totalidad. Es un poco abstracto y complejo, pero esto del cerramiento es lo que nos da la forma. Por eso hablo de que 4 puntos es un cuadrado, porque en un vestido, por ejemplo, donde se colocan los elementos que van a conformar esa figura, esa forma que yo tengo, cómo se hace el cerramiento, cómo lo ajusto, sin tener que ser tan obvio, ¿no? En este caso, supongamos, ahí podemos trabajar la moldería, ¿cierto? Sí, también. Porque la moldería nos da esa estructura también bonita o no bonita. Sí. No sé si... A ver, espérate. Cuando hablábamos de las diseñadoras, ahora rato que te hablaba de la esposa de Napoleón, de Josefina. Ah, de Josefina, sí, que es muy grande en la historia. Sí, detalle. Esa forma es como ella hace, cómo movió el cinturón y cambió el cerramiento, cambió la forma, la cambió. ¿Sí saben ustedes la historia de Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte? Bonaparte es Napoleón, sí, ¿cierto? Sí, Napoleón Bonaparte. ¿Sí saben ustedes esa historia, chicos? No. No, profesora. No, profe. Bueno, en historia, sí, porque después dicen ellos, pero ¿quién es Josefina y quién es Napoleón? ¿Y qué pasó con ese país? Pues cuando Napoleón ¿él fue emperador o él fue emperador? Bueno, en esa época las mujeres usaban todavía el corsé, ¿sí? Y el corsé, pues, era el mayor opresor en la mujer porque, pues, primero desfiguraba sus cuerpos, era súper incómodo y ellas eran como, pues, se sentían como opresivas, sería la palabra correcta. Lo hacían con varillas con huesos de ballena. Sí, les rompían a veces las costillas, era una cosa. Varillas de hierro. Y todo era por una parte estética y por darle gusto, pues, como a esa... La moda que venía de los Pompidou, de la moda que estaba de María Antonieta. Pues, exacto. Entonces, Josefina, cuando, pues, el esposo tenía, pues, gran poder, ella dijo, no, yo no voy a usar corsé. Yo no quiero usar corsé, yo quiero como liberarme de esa parte, pero de alguna manera tenía que subir el busto. Sí. Porque en esa época recuerden que las mujeres entre más grande tenían el busto, tenía un símbolo de que eran mujeres apropiadas para tener hijos. Exacto. Porque el busto grande, la maternidad no es como ahorita, eso simboliza. Entonces el hombre buscaba a la mujer que tuviera buena maternidad porque era la mujer adecuada, ¿sí? Entonces yo decía, tengo que subir el busto, pero no lo quiero subir con los corsés. Entonces fue cuando ella, lo que tú dices, desarrolló y dijo, ¿cómo hago? Entonces ella hizo como el ejemplo de las manos y las puso bajo el busto y vio que se subía el busto teniendo las manos abajo. Digo, haga un corte debajo del busto y ese corte va a hacer que eso, entonces pusieron como si fueran un cinturón debajo del busto, que eso se llama el corte imperio. De ahí nació el corte imperio. Exacto. Entonces mire que ella cambió con ella diseñó y eso es el diseño. Hubo quien lo cosió y hubo quien le recomendó la tela, en fin, bueno, entonces, eso pasa también con los grandes diseñadores, ¿no? A veces no son muy buenos con su trabajo, ¿no? Hay algunos que son buenos cosiendo, pero no todos, porque el objetivo del diseño es poner esos elementos que estamos hablando del cerramiento, del contraste y después del cerramiento. Eso es lo que hace esas formas, que cambian las formas. La composición que es todo, la totalidad, cómo está hecha la composición, en donde están todos esos elementos que hemos hablado,
Y eso llega a lo que llaman la organización de la figura, que son las tensiones espaciales. Esto ya es un concepto mucho más elaborado de diseño que se aplica también en el diseño gráfico, Sí. en las artes plásticas, pero que en la moda también sí, está, claro. porque esa misma tensión, la misma fuerza es lo que hace que un vestido se vea más elegante que otro, por decirlo de esta manera. O más poderoso, porque hay ropa que se ve como muy aburrida. Por ejemplo, Hay ropa que se ve como... es muy común el ejemplo de las rayas. Si las rayas son verticales, pues vas a verte más alto. Si las rayas son horizontales, pues te vas a ver más chato y más gordo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con las líneas? Entonces, eso es parte de ese acercamiento que les digo, como la forma obliga a que se pueda mover lo que está en el interior. Entonces, al diseñar las tensiones, las fuerzas espaciales, lo que tiene, dónde está el cinturón, dónde está la parte de abajo, cómo van si es pantalón, si es falda, cómo hago para que esto se pueda modificar a partir de la forma, del color, de la textura. Supongamos que alguno de los chicos dice, es que yo quiero diseñar ropa, que quiero que la mujer se vea poderosa, alta, entonces ahí es donde tiene que buscar la verticalidad en la forma, puede ser plisados o en el estampado, pueden ser líneas, bueno, en fin, o la estructura de los cosidos, de la forma como se cose para que haga esa estructura de campana o de entallado, para que dé la vaina. Claro, al pensar en la mujer o en el hombre o en el niño al que yo le quiero diseñar, ahí es donde estos elementos, ¿sí se acuerda que vimos una clase de los elementos de diseño? Que está toda esa parte de los elementos, entonces ahí todo esto, todos estos elementos. Claro, entonces ahora vienen cosas que son las que hacen parte que son, como decir, los elementos que tiene el diseñador para poder mover esto. Entonces yo podría decir que es la dirección, el intervalo, cómo hago las cosas, para dónde las pongo a trabajar, para dónde las manejo. Hacia dónde las muevo. Sí, que eso sería el intervalo. Y la actitud explicada en lo que es el cuadrado. Si yo el cuadrado lo giro, se vuelve rombo. Por su actitud cambió. Entonces ese es el diseño, cómo lo cambio, cómo yo puedo cambiar la forma y ya no es cuadrado, ahora se llama rombo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una falda de cuadrados que una cuadra de rombos. O una falda ajustada, una falda campana. Claro. Porque entonces, de acuerdo a eso, entonces podemos decir que cuadrado, a veces hay gente que dice, no, este es muy cuadrado, ¿no? Por decir sí. O la prenda es muy cuadrada también, no tiene forma. Sí, es bueno. Ya el triángulo indica mucha más agresividad, ¿no? Son 3 puntas. Las formas redondas y ovaladas pues son más sensuales, porque por la redondez. Entonces hay un lenguaje detrás de cada forma. Qué chévere. Que eso hace que hable mi trabajo, lo que yo estoy haciendo. Si yo voy a hacer un diseño donde quiero que la mujer sea de maternidad, de maternidad, no puedo poner puntas. No puedo poner triángulos porque contradice. Porque contradice lo que está diciendo, la parte del lenguaje de la moda. Sí. Exacto. Ok, perfecto. ¿Vamos bien, chicos? Entonces aparece una famosa línea de la belleza de un señor Hogarth, que era un dibujante, y él resuelve un problema que es como una línea, como una S alargada. Esa S itálica se utiliza mucho para hacer diseño en forma de 3 dimensiones, para sacar un elemento y pasarlo a otro lado. Eso muchos de los diseñadores famosos han utilizado ese tipo de ¿Cómo se llama, Carlos? La línea de la belleza de Hogarth. La línea de la belleza de Hogarth. Está en internet, aparece como una S hecha con una plumilla, que es delgada, se pone ancha y vuelve a ser delgada. Pero eso indica ese tipo como de elegancia, de lo que fue en diseño del Art Nouveau, que era la línea lánguida, que luego pasó a ser el Art Deco, que era solamente la línea y la curva. Y luego se ha modificado, esas estructuras se han modificado a través del tiempo. Entonces, luego podríamos decir que hay
unos elementos que utilizan los diseñadores, y son conceptos como cuando uno habla de temperatura en el color. Son conceptos muy cualitativos, no son cuantitativos, son de cualidades. De cualidades, sí. Esos elementos cualitativos serían movimiento, equilibrio, proporción, ritmo y el significado. O sea, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué significa eso que estoy haciendo? ¿Para dónde va? Era cuando hablábamos de que los elementos que me rodean a mí, mi paisaje, lo que yo tengo alrededor, de ahí puedo sacar los significados, de ahí puedo sacar los elementos. Y hablábamos del diseño de la cultura quimbaya, que de allí se pueden sacar cosas, no es ir a copiar los quimbayas, porque entre otras cosas a la gente no le gustan los indígenas. No nos gusta. En algo indígena dicen, no, eso no es. Eso es de indios. Pero sí se puede sacar elementos de allí para uno desarrollar formas, una idea. Porque eso tiene muchas formas, ¿cierto? Toda esa parte, forma, ritmo. La forma siempre sigue a la función. Ese es un aforismo, pues un axioma que la forma siempre sigue a la funcionalidad también. A la funcionalidad, sí. Entonces, a través del diseño se han hablado de divisiones, por ejemplo, el rectángulo de raíz de 5, que se ha utilizado mucho para hacer cosas un poco más atrevidas en el desarrollo de una idea. Pero igual que por ejemplo, la simetría dinámica, que es coger con una cuerda y empezar a hacer dibujos con ella, y lo que te dé esa simetría, lo que te dé de esa vaina va desarrollándose una idea, ¿no? Sí. Son fórmulas, maneras para diseñar. Ahí también entraría lo del tie-dye. También. Que el tie-dye, el batik, son unas formas que comienzan a darnos los nudos y comienzan a darnos. Por ejemplo, el maestro Omar Rayo, su obra, la gran mayoría de su obra, él no hace ni optical art, ni pop art, ni nada de esas cosas. Él lo que hace es origami. Porque él pues, me lo dijo, ¿no? Es algo que también se puede utilizar. Que se puede, entonces él hacía el origami. Sí. Y de todos los dobletes. Y de ahí se inspiraba para él construir. Sí. Entonces, fuera del rectángulo, la ley de oro y todo ese tipo de cosas, y como te digo yo, la simetría, dinámica, todos esos conceptos que hay para diseñar a partir de compás y toda esa cosa, pues hoy en día están muy revaluados porque el mismo arte mostró que el mundo aleatorio, el del accidente, también es muy importante en la creación. Sí. Ha habido artistas que de una mancha, de cualquier cosa, han sacado una idea. Una idea, sí. Entonces, lo aleatorio también es es más arte, más dentro del concepto del arte contemporáneo, que lo otro de diseñar como tan ajustado, sí, tan de ilustración, tan del mundo de la ilustración, sino que utilizar un poquito más eso del accidente. Entonces, como ensayar, hacer ensayos, sí, el accidente, yo tiro la tela encima, yo pongo una mancha, de pronto sale algo interesante, porque estoy creando. Entonces, en diseño creativo, sobre todo en las artes de la publicidad, se utiliza lo que llaman la tormenta de ideas, ¿no? El brainstorming, que es, que es los cerebros en tormenta, algo así. Sí. Y consiste en eso, es como un tipo de ejercicio muy loco en que todo el mundo aporta y dice cosas, entre más estúpidas, más locas, mejor. Claro, porque va comenzando eso es lo que hace que a través de eso aparezca la vida creativa. Bueno, hay muchas maneras de creación, hay gente que incluso ha escrito libros sobre eso, de cómo desarrollar una idea creativa, cómo organizarla. Sí. Pero realmente todo esto está manejado por el diseño. Un buen diseño es muy importante,
porque como dije al comienzo, hay vehículos que en lo funcional son buenísimos, Sí. pero en lo expresivo son muy feos, pues no los compran. Así el carro sea muy bueno y haga cosas que el otro no hace. Pero no es estéticamente. No es estético. Sí, lo mismo pasa con zapatos, lo mismo pasa con mucha ropa, que puede que sea muy fina y muy buena, pues muy fea. Entonces, sí, uno dice no. entonces el diseño sí es importante, porque el diseño hace que se mueva las ventas, que se aparezcan nuevas posibilidades de... Y que se destaque también un diseño de otros, ¿no? Sí, lo que siempre han dicho muchos diseñadores, que en lo feo está el cambio, porque ahí es donde está lo que está variando. Cuando empiezan estos diseñadores italianos a sacar formas de telas, que no recuerdo bien sus nombres, pero hay unos que vienen del arte povera, del arte de la pobreza, ¿no? Del arte y utilizan cosas de reciclaje y las cosas que uno dice, no, pero eso no lo pone nadie. Porque muchas veces esas presentaciones que se hacen, esas puestas en escena. Sí, los desfiles y puestas en escena. Son más bien cosas más artísticas que realmente lo que se vaya a vender por los almacenes, sino que es, incluso a veces el mismo artista se enloquece y hace una cosa bien disparatada que es como lo central de lo que él está haciendo, ¿no? Sí, vamos a partir de eso. En ese punto, Carlos, yo les quiero contar a los chicos, mucha gente ve los desfiles de modas o las puestas en escena, porque ahorita son puestas en escenas casi teatrales. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y la gente dice, pero ¿quién se va a poner esa ropa? Pero eso tan loco que es. ¿Qué es lo que pasa? Él no va a vender eso en los almacenes. Él está mostrando por ejemplo, la mata de maíz. Entonces él trabaja con la mata de maíz, entonces imaginen ustedes lo que se puede hacer con eso. Un peinado así con una punta que parece como un maíz, pepas de maíz colgadas, puede ser llevar unas arepas de collar, bueno, en fin, porque estoy trabajando alrededor del maíz y el maíz es mi inspiración. Entonces, más o menos de esto se trata, de coger. Hablábamos de que los bachilleres en Colombia, dice que todos los bachilleres están en posibilidad de hacer un resumen, de hacer un análisis y de hacer un ensayo. Y eso del ensayo muy poquito lo saben hacer. Y ese puede ser un problema que tienen, que viene desde el bachillerato, no saben hacer un ensayo. Entonces poníamos el ejemplo de Caperucita Roja. Yo quiero que hagamos un ensayo de Caperucita Roja, en donde Caperucita ya no es la niña tímida que tiene la abuela, sino que es bien bandida, vende droga, y el pobre lobo trabaja con la policía. Bueno, en fin, cambiar la historia. Lo mismo pasa con el diseño. Yo puedo coger cualquier diseñador y yo lo voy a reorganizar, lo voy a poner. Entonces, yo creo que viendo a la venezolana se puede partir de cosas muy interesantes, porque ella ha estudiado mucho. Fíjense que su moda y sus vainas Carolina Herrera. Eso sí, Carolina Herrera. Ella tiene su moda, recuerda muchas cosas como del siglo XIX, algo así, no sé. Sí, yo tengo que haber estudiado mucho esa parte de esa elegancia de esa época. Eso, sí. De ese glamour, esa elegancia que se ha ido perdiendo. Sí, porque uno lo ve por encima, que ella vuelve a replantear ese. Entonces uno puede mirar en otros diseñadores para poder dar ese pasito como adelante, es decir, no ustedes solitos hacer todo esa catarsis, ese análisis de por qué llegan allá. Que estábamos hablando también de que murió Roberto Cavalli. Cavalli, el Animal Print. Bueno, mira, esas líneas, esas franjas de las cebras me recuerdan tanto al maestro Rayo. ¿Sí? Sí, es que Rayo tiene esa condición, es una fórmula muy bella de blanco, negro, y usa unos colores, y el rojo para él fue para él importantísimo.
y tenía una lista de los colores, del rojo de carmín, rojo de vermellón, rojo de cadmio, rojo, bueno, tenía una lista inmensa y con eso trabajaba, con esos rojos. Ah, él mismo creó su propia lista de los colores. Sí, para mezclarlo con el negro, con el blanco. Entonces, ahí tenemos paleta, tenemos cómo trabajar. Entonces, la paleta, que es otro elemento dentro del diseño, pero es mucho más elaborado esto, porque el color es algo es más difícil que la misma forma. Porque en el color, si ustedes se han dado cuenta, el blanco y el negro ha sido en la moda un elemento muy importante, sí, porque no son color, son los acromáticos. Ni el blanco ni el negro es color. Y cuando se usa el color, entonces esos tonos pardos, esos tonos grises que se mezclan con los colores intensos, las sedas, los chifones, todas esas cosas brillantes que se ponen junto con tonos muy apagados. Eso es manejo de color. ¿Cómo hago yo para mantener la intensidad del color, que es la pureza del color, su viveza mayor? ¿Cómo hago para buscar que pueda ponerlo en una prenda, ¿no? Sí, sin que se vea? Ahora hay quien diseña con todos intensos, pero por lo general siempre los tonos pardos siempre han sido un elemento muy importante para mezclar, tanto en la pintura como en la forma, ¿no? Los pardos serían que los grises, Sí, los colores que son, por eso te decía que ya de color, para hablar de color sería casi que hacer una charla, porque... Sí, porque ya es otra cosa. Sí, es que es mucho el mundo que hay, es mucho y es muy interesante, y allí es donde cabe lo de que hablábamos del batik y del pochoa, el pochoy, que es una manera de hacer estampados sin tener que hacer estampado de seal screen, con malla y squeeging y toda esa cosa, con la rasqueta, pues es un poco más complejo porque las mallas tienen que estar bien tensadas, que el photo screen. No, aquí se trabaja con plantillas y se hace con muñeca, con el pupé, la muñequita que se fabrica, o con rodillo, se unta el rodillo y se aplica sobre la tela, y se pueden hacer estampados. Se llama a la leonesa o pochoa, pochoir, se escribe pochoir. Eso es una cosa para investigar y para ver qué se puede desarrollar, para uno darle un pequeño cambio, no a todo sino a algunas partes de los tejidos, para conseguir ciertas tonalidades. Y el color, pues el color es fundamental, porque el color en su desarrollo ha tenido hoy por hoy los estampados que se hacen, las telas que se tinturan son excelentes, de todo tipo, eso es excelente. Y hay maneras de trabajar, hacer un tie-dye, que es hacer el amarrado, pero metiéndolo a decolorantes. Compra una tela que sea oscura y la decolora. La decolora, sí. Y puedes conseguir cosas muy interesantes para mezclar con otras técnicas también. Sí, con estos tejidos. Pues yo lo he hecho. Creo con que el cloro lo he hecho. Les preguntamos a los chicos sí. si tienen. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que he hablado demasiado. No, como para que de pronto pues, tienen preguntas ustedes. Sí. Pues yo he hecho el del cloro, así hice una vez una camiseta, la anudé normal, así como para hacerlo en tie-dye normal, y la eché en el cloro y pues me quedó en unas formas muy bonitas. No la tengo ahorita para mostrarla porque pues la regalé, pero me quedó muy bonita y al que la regalé quedó encantado. He visto que le echan, después de que uno decolora así, y entonces por encima de los otros, o sea, de lo que alcanza a quedar decolorado, entonces le echan tintes de colores, entonces queda... sobre el manchado. Exacto, entonces queda una mezcla bonita, porque queda el negro junto con el color del decolorante,
del decolorado que queda pues como en una tonalidad como ladrillo, algo así, y uno le echa tinte de colores, entonces coge como otro color. Entonces se ve muy bonito toda esa mezcla allí. Sí, sí, que... Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta de la parte de diseño para que aprovechen ya que ustedes están haciendo sus colecciones? Yo, Y sé profe, que hay varios que han tenido de pronto como ese bache que a veces encuentra uno en el camino que dice, Sí, sí. como que Sí, tengo se cierra ideas, la pero puerta. como que se me cierra o no sé por dónde llevarla. ¿Quién iba a hablar, perdón? Cindy, yo tenía una Cindy, pregunta. dime. Ah, hola Cindy, cuenta. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, profe Carlos? Muy bien. Bueno, yo sí tengo algo y le comentaba a la profesora, y es que mi colección ahorita es de San Agustín, ¿sí? Yo soy del Huila y la estoy basando en San Agustín. Y ahí es donde yo me encuentro como entre un debate porque no sé cómo representar exactamente sin que se vea saboteada la cultura, ¿sí? Yo le presenté algunos bocetos a la profesora y pensábamos de pronto que una falda del pantalón fuera trabajada en tie-dye, pero entonces ahí es donde yo no sé cómo hacer porque yo, vea, por lo que veo, el tie-dye pues son amarres que se hacen y se decoloran o se maneja con tinta, ¿sí? Pero ahí, digamos, en esa forma, ¿cómo yo le daría las formas a los monolitos o a los pictogramas que yo quiero representar? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo me encuentro como en ese debate. Bueno, yo te diría que, bueno, lo primero, lo que hablamos de cuando me dijo que había hecho el tie-dye de colorado y luego lo había, Ah, sí, eso es sí, otra. y que lo había entintado. Esa no soy yo. Pero entonces la pregunta es, ¿lo fijó y luego le puso vinagre? Porque el vinagre hace que el colorante, ese... Mi profe, yo no he Esa trabajado lejía. esa técnica. O sea, No, yo no, tengo fue la mi otra, colección fue de San Claudia. Agustín, Sí, esa es Claudia. otra compañerita. Sí, Sí, no, Claudia, lo que yo es pensaba. Claudia, sí. Ah, ok, No, ok. Cindy. No, ahora el tuyo. Ah, bueno. Cindy, Ah, ahora ya, el tuyo, ahora el tuyo. Estabas diciendo que puedes sacarlo con pochoa. Busca en internet pochoir, que yo sé que te va a servir muchísimo. Son plantillas, se hacen plantillas que se pueden recortar de acetato, de una radiografía vieja de la casa de alguien que se ha partido, entonces de ahí sacas un molde y haces tu forma y con una muñequita que fabricas, un pomito, puedes usar la tinta para estampado, la consigues fácil, tinta para estampado, consigues un poquito, te venden, puedes usar, pues te lo venden ya con el extender, ya te lo venden mezclado, el que trabaje en estampado te puede vender el poquito. Y si no, también lo puedes hacer con óleo. El óleo funciona bien. Y el vinilo también es increíble, el vinilo, porque el vinilo, la resina con que está hecha el vinilo es una resina que es flexible y se adhiere en la ropa, pero impresionante. Yo no sé por qué no lo usan mucho, pero el buen vinilo, un buen vinilo. Sobre todo el de Pintuco, que es de Roland Haas, el AC30, el agente, que el vinílico, el medio con que se prepara la pintura es muy fino. Y eso es increíble como pinta. Sino que Cindy dice que ella pues tiene como una, porque ella es inspirada que en San Agustín, ¿cierto? Sí, en San Agustín. Entonces tú puedes señora. sacar los moldes de lo que ahora San Agustín son los nudos. En San Agustín como expresión de toda esa cosa artística, son los nudos, es donde está más como ese elemento maravilloso de diseño que ellos trabajan. Yo te recomiendo que lo revises. Y si vas a hacer tus figuritas de San Agustín, lo puedes recortar con acetato y te puede quedar muy bien. Ahora, el problema del vinilo es que da mucho cuerpo, eso pues hay que saberlo trabajar. Y si no, la tintura que venden ya con extender para estampado de tela.
que te queda muy bien. Y ella podría trabajar las formas, ¿cierto? Digamos, Sí. de las figuras, ella podría comenzar Sí. a trabajar las formas, no escoger Puede poner hasta 2 tintas sin que el registro sea muy difícil. Habría que hacer pues una pequeña explicación sobre el asunto, pero no es muy complejo. Y yo creo que mirando, hay unos tutoriales en internet ahí sobre la técnica, es muy interesante. Se llama a la leonesa o pochoa. Y fue antes que con eso hacen tela para cortinas, para muebles, y pues también se puede trabajar ropa, ¿no? Lo que uno vaya a hacer, estampar. Sí. Profesor, disculpe, ese que usted está mencionando es ese como el estarcido, ¿es así? O el estarcido es el seal screen, que es el estampado. Ese es muy bello, ese es el indicado, pero es más complejo. Habría que hacer un taller de estampado. Habría que saberlo trabajar porque no es tan fácil. Tiene su manera, porque no se trabaja, hay que rentelar. Tú pones la tinta, rentelas y luego bajas y haces el impreso. Eso el que no sabe no lo hace bien, entonces por eso tiene problemas, le salen pecas, entonces hay que saber trabajar, mientras que el pochoal que yo te digo es muy de mano, muy artesanal, muy sencillo, muy de hacer. No es de gran producción en serie, porque para eso es el estampado, esa es la diferencia. Y la calidad pues también es mucho mejor el estampado. Pero supongamos, Carlos Tulio, en el caso de los chicos que van a hacer una colección, yo les digo, pues no sé, pues hablo desde mi punto de vista también como diseñadora y como pues persona que es muy curiosa, es que sean curiosos. Que sean, digamos, hay alguien, no me acuerdo quién, que se quería inspirar en la época victoriana porque le gustaba la elegancia de esa época, pero quería hacerle como una transformación y convertir esa ropa que sea elegante pero súper cómoda. Entonces ahí comenzamos a trabajar. El material hay que cambiarlo para volverlo cómodo. Que siga teniendo la estructura de elegancia, pero el material al cambiarlo hace que cambie la comodidad. Sí, y puede cambiar el diseño. El diseño. Puede cambiarlo porque depende de para bien o para mal. El cambio de material es muy interesante. Claro, cambia igualmente. Entonces, lo que más se les recomienda a ellos es ser curiosos, hacer ensayos, que no les dé miedo ensayar, mirar, ver las telas, como todo, pues, le toca a uno como... Por ejemplo, entonces eso que son amarres y botones y cierres, uno puede ir a mecánica y ver a ver que hay tornillos o yo qué sé y poner otra cosa, pues yo cierro de otra manera. Buenas noches. Estamos hablando que no es para vestir, sino para diseñar, ¿no? Para diseñar, sí. Dime. Buenas noches, profe. En la que yo te envié los apliques como en cuero, pero lo que pasa es que uno quiero saber cómo se llama esa técnica y si la podría implementar en los diseños que pues ya hemos trabajado. Y dos, que no quiero que pierda como el estilo, ¿sí me entiendes? O sea, al colocarle el aplique, que sea para quitar y poner, que no pierda como esa elegancia, ¿sí? Que quisiera transmitir. No sé cómo se llama esa técnica. Pues yo creo que, pues técnica, ¿Repujado? No, es como... ¿En cuero? Es como si fueran apliques sobre la ropa, pero los apliques son hechos en cuero, pero eso no es técnica, eso ya es como decorativo, ¿cierto? Sí. Porque ya técnica no es. Pues, no sé, la verdad que ahí sí no. Bueno, pues tocaría que... porque es como si hicieran unos ositos en cuero y los pegaran encima de las... Pero yo no, pues eso... Pero sí, tendría que ver con una técnica, ¿no? Una manera de pegarlos. De pronto de hacerlo, pegarlos, ¿no? Y de hacerlos. Pues es que yo he investigado de qué manera se puede manejar, porque es que está el cuero como tal y no hay necesidad de hacerle algún tipo de cauterización como para que se abra la tela, ¿sí? Porque pues en realidad lo que es el sintético como tal que parece cuero, se trata de como de deshilar por los costados. Pero entonces ellos, a lo que yo te envié, ellos en los costados tratan como de, no sé, como de quemarlo o en la forma que lo cortan, no sé, como que lo cortan, lo cauterizan, y las figuras como tal sí pareciera que fuera repujado, pero en realidad no lo es.
Entonces, no sé si eso lo manejan en la parte de marroquinería o no sé Creo que la cómo parte es. de ¿Tú marketing- qué tanto sabes de cuero? Porque es que también ahí donde está el problema. Hay una que se llama cabretilla, ¿no? Que es la que se usa para hacer los guantes y que se usa para hacer aplicaciones. No es No, cuero, en no es el realidad mismo no. cuero, no es el mismo cuero que se pone de capellanía, de capellada en un En los zapato zapatos. Ujú. o para hacer un bolso. Sí. No es el mismo cuero, es otro cuero, es un cuero muy Entonces delgado. tocaría, supongamos en este Y a veces, caso, y a veces no es de ganado, no es de, pues no es del cuero, Ujú. sino que son de otros animales, que son, como en el caso de la cabretilla. Entonces No, pues sí, tocaría, la primera vez que escucho la cabretilla, porque en realidad lo único Sí. que sé es el cuero animal como tal y Sí. el sintético. No, busca un poquito más sobre eso porque a lo mejor lo que quieres hacer no es con el cuero que estás buscando ahorita y puede que pues, sea te con pueda otra. servir Sí, el otro cuero. ya mañana nos reunimos nuevamente y miramos bien eso. ¿Listo, Viviana? Sí. Sí, señora, muchas gracias, profe. Listo, sí, porque quedamos pendientes. Ahora yo te diría una cosa. Esos cueros son costosos, todo eso es muy costoso. Mira a ver qué hay sintético, porque pues, hoy en Sí, los día cueros. tú vas a hacer tu colección y tus cosas, pones a ponerle tanto valor a eso. Mira, hay artistas que han metido oro. En las obras. Sí, Ajá. tiene hilos de oro y cosas de esas. O, bueno, tantos locos que Ajá. hay uno que llenó eso de diamantes y pues, ¿quién? Sí, no, son. Yo a ella les hablo Sí, mucho sí, esa entonces, parte porque hay que claro, pensar también entre lo estético, pero también en la parte, yo veo mucho la parte económica, sí, porque sí, tenemos que también ver a quién le vamos a vender, sí, si nosotros también tenemos la parte, sí, porque a veces sí. que queremos hacer una Profe, cantidad de cosas, pero no son muy, dime. en ese caso, digámoslo como lo dice el profe, yo lo podría, por decir así, los sacos y el cuero por lo costoso que es, para no manipularlo, y lo podría reemplazar como con bordados. O es que no sé qué otras técnicas puedan haber o No, existan, porque yo conozco el bordado. Sí, busca los sintéticos, que hay unas cuerinas, unas cosas muy bonitas que te pueden servir de pronto. ujú. Porque algún día tú lo puedes hacer en la cabretilla, en el cuero fino, algún día lo vas a hacer, pero por ahora no. Sí, sí, no. Pero entonces busca una cosa que sea más delgadita, que te permita hacer lo que quieres hacer, para que no se ponga Es que mucho. yo ya lo intenté y le envié unas muestras a la profe, pero es que yo al cortarlas con tijera se tratan como Pero de también puede deshilar. ser que tenga corte láser. Ah, sí, Porque acuérdate que ahorita está el corte láser, ¿no? sí, Y el sí. corte Le láser queman. lo hacen exactamente porque va cortando y va quemando, va como Sí, cauterizando. Entonces lo usan en telas, en cueros, en Sí, sintéticos. sí. Entonces de pronto tienes, si tú viste que con tijeras quedaba Sí, así, sí, es porque láser. es corte láser. Sí, incluso Es corte láser. es como confeccionar en seda de gusano, eso como que es complicadísimo. Y los cortes lo están haciendo con Láser. láser. Ujú, sí. Y hay sitios Porque, especiales que hacen esos cortes. sí, claro, sí. Ahí tocaría mirar cómo se puede hacer. Chicos que están tan calladitos, preguntas para que aprovechen. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes piensen que el diseño es todo un universo muy diferente al que cose, al que hace patrones y al que hace el estampado. El diseñador está por encima de todo de ese concepto, ¿no? Sí. Porque son conceptos casi que abstractos del manejo de la forma, del color, de la textura y de las técnicas para poder que puedan llegar a ser algo que sea innovador, que cambie, porque eso es lo que se busca, ¿no? Sí, hacer y bueno, y les deseo lo mejor del mundo, mucha energía con eso. Y tienen que ser Prueba-error. Sí, prueba-error, no les da miedo. Sí, el arte es No prueba-error. Que me equivoqué, pues no ya, importa, con eso es tela. ese va a servir para hacer el arreglo. Entonces,
El arte va en ese sentido O sea, también, que no yo es veo que a ciencia. veces les da miedo. La ciencia sí es exacta, la ciencia sí hace patrones. Puede que hayan programas que hacen patrones de patronaje ya organizado por una máquina. Ujú. Pero no es lo mismo cuando yo corto, no es lo mismo porque no todo el mundo tiene las mismas medidas. Entonces, atreverse y hacer prueba-error es muy importante. Muy importante, Es sí, ese. que no les dé miedo, que no Sí, les dé exacto, miedo salirse. explorar, experimentar, Sí, sí. hacer, combinar, porque a veces les da miedo combinar dos telas, dos colores, dos Sí, no, estampaciones. hay que atreverse, Es como ir más allá de... Sí, hay que atreverse, hay que hacer cosas feas, porque eso decía, Sí, exacto. eso decía American, que cuando hizo la minifalda, eso sí, fue feo. Sí, Y no, eso era horrible, ¿cómo le ocurre esa vaina tan fea? Y después se ha convertido pues, en una de todas las prendas, ajá, súper. No, pues elegantísima, porque además no todo ¿Sí el saben mundo quién la es puede Mary poner. Kwan, chicos? Sí, Sí, profesora, profe. Sí, señora. la creadora de la minifalda. De la minifalda, sí. Sí. Profesora, disculpe, aquí Kelly Marcela no tiene audio y pregunta que si el vinagre le puede servir para tintes naturales. Que le haga el favor y le pregunte. Sí, además te ayuda a descontaminar un poquito si trabajan con hipoclorito de sodio, porque esas lejías, esas bases, eso sigue ahí trabajando. Entonces hay que neutralizarlo y hay que meter la prenda al vinagre. Al ácido acético. El ácido acético, que es mejor incluso. Ajá, y rinde más, ¿no? Sí, más concentración. Ajá, más concentración. Sí, yo estoy trabajando con ese ácido acético. Sí, el ácido acético es muy... Cindy, dime. O dinos. Esa técnica que me hablaba el profesor La Pochoa, que es la que me dice para la colección de San Agustín, ¿en qué tipo de telas mejor pega y agarra o trabajo en todas las telas? No sé. Mi amor, prueba error. Va a ver que yo... ¿Sabes por qué te digo? Porque depende del material que tú... depende del extender y de la pintura que consigas, ¿no? Si yo utilizo vinilo, que es bien económico y que se lo recomiendo porque ustedes están ensayando, ustedes para acá van a conseguir material costoso, si ustedes no van a vender en series, ustedes no van a hacer cosas, el vinilo es muy bueno, el vinilo lo rescata mucho. Pero entonces depende de ese material con que ustedes tienen que hacer la prueba en la tela, a ver cómo se comporta. Y otra preguntita. Lo que pasa es que yo quiero en las prendas, en la parte de por dentro, digamos, ejemplo, lleva un monolito la prenda exterior, ¿sí? Pero por dentro que lleve la historia de ese monolito, ¿sí? Como cuando uno pone el estampado del lavado, de las precauciones de la tela, así mismo, pero contando la historia. ¿Cómo lo puedo hacer? No, ya sí tienes que hacer estampado, porque si va texto, va texto. Hay unas transferencias que se pueden hacer, pero habría que tendría que hacer una prueba. Tú puedes hacer el texto impreso en láser, en papel, pero entonces tienes que hacer impreso en lo que se llama en espejo, en mirror, en espejo, o sea, todo al contrario. Y ese papel lo pones encima de la tela y le pones por encima thinner o silol, que lo ven en el silol, y él ataca la tinta y te la pasa a la tela. ¿Ah, sí? Sí, es muy increíble lo que hace. Sí. Debe quedar muy lindo. Sí, eso me gusta. Sí, el impreso que se hace, pero hagan primero la prueba-error, hagan el ensayo sobre la tela. La tela es mejor que esté aprestada, que no la hayan lavado. Sí, para que tenga más para que cuerpo. Tenga cuerpo, que tenga cuerpitos, sí. Exacto, es que esa es una de las cosas que de pronto que al lavarlo no se vayan a borrar o se corran las letras o cosas así. A veces no, eso ya es el fijado. El fijado lo puedes hacer con calor, con una plancha. Planchas encima y ya con eso ya reacciona y se fija. Haces el impreso en láser y lo pones. Los mejores son telas de algodón, son las que mejor reciben. Ese tipo, pero hay que hacer pruebas. A veces hay rayón o dacrón que también recibe muy bien.
todo depende de la tela. Por eso siempre lo mejor en arte es prueba-error. Sí, porque a veces uno cree que nosotros no somos ciencia, nosotros no vamos tan seguros, nosotros siempre estamos probando y haciendo. Porque nosotros estuvimos haciendo en Ecoprint, sí. Hicimos unas estampaciones con unos baños tintorios en eucalipto. Sí. Entonces, el baño tintorio era en eucalipto y se estampaba con el mismo eucalipto, pues con otro eucalipto aparte y con barras de hierro. Ajá. Sí, para que nos dé para que suelte ese óxido. Y otro, usamos el sulfato ferroso. Sí. Hicimos varios ensayos y pues yo les decía a ellas, estos son ensayos, porque hubo una tela que me salió con poliéster, no quedó con el color que era. ¿Qué hice? Hice todo el proceso con la misma tela y hagamos un segundo ensayo, pero con la misma. Sí, no, en el arte es prueba error y cuando uno está claro en eso no le da miedo porque tiene que... Ay, se finalizó la clase.